Habíamos visto el libro de Lamentaciones, que había sido escrito por el profeta Jeremías, o por lo menos eso es lo que se cree, es lo que se piensa, aunque, como vimos en la clase pasada, el libro de las Lamentaciones fue escrito un poco después de la muerte de Jeremías, entonces no sabemos realmente quién escribió las Lamentaciones. Estamos ya casi por terminar los profetas mayores, recuerden otra vez el orden, son el Pentateuco, los libros históricos, los poéticos y sapienciales, estamos en los mayores, de mayores solo nos falta Ezequiel y Daniel, y entraríamos con los profetas menores, que son 12, y allí ya pasaríamos a el Nuevo Testamento, saldríamos del Antiguo Testamento, porque realmente no vamos a pasar al Nuevo de una vez, sino que vamos a tener una entrada al periodo intertestamentario, y ahí ya nos vamos a dar cuenta de qué estamos hablando. Ok, entonces vamos a entrar de una vez en materia, y vamos a hablar sobre el libro de Ezequiel, es uno de los profetas mayores, el libro de Ezequiel tiene 48 capítulos, y vamos a hablar sobre en qué época está ambientado el libro de Ezequiel. En el año 598, que ya lo hemos hablado, ya sabemos muy bien que el Antiguo Testamento habla mucho sobre la deportación a Babilonia o el exilio, ¿sí? Y hablamos que en el 598 llegó un hombre llamado Nabucodonosor, rey de Babilonia, y sitió la ciudad de Jerusalén, y en el 598 se llevó un grupo de personas importantes. Nabucodonosor no se llevaba a cualquier persona. Se las llevó para Babilonia, y entre esos estaba el rey Joaquín, que era el rey en ese momento de Israel, de Judá, y se llevó entre esos a un sacerdote llamado Ezequiel. Entre esos estaba Ezequiel. El libro comienza 5 años después del exilio, 5, casi 6 años después del exilio, es decir, que el libro está escrito más o menos desde el 592. En ese momento, cuando ya Ezequiel lleva 5 años en el exilio, él empieza a escribir ese libro porque tiene una visión, y ya vamos a ver un poquito más sobre la visión. En el año 30 de su vida, de la vida de Ezequiel, es cuando se empieza a escribir el libro, y ya sabemos también que a partir de los 30 años de edad es que se empiezan a instituir los sacerdotes, ¿no? Entonces, ¿por qué decimos que él era un sacerdote? Bueno, porque iba a ser un sacerdote, aunque no lo logró ser. Él iba a ser un sacerdote, él era un levita, y él iba a ser sacerdote del templo. Sin embargo, como se lo llevaron a los 25 años, entonces él no alcanzó a ser nombrado. Cuando tendría que ser nombrado, que cumplió los 30 años en Babilonia, entonces no fue nombrado como sacerdote, sino que Dios lo llamó para que fuese un profeta. Entonces, el autor de este libro es Ezequiel. La fecha entre el 592 al 570 antes de Cristo, en pleno exilio. El nombre Ezequiel en hebreo quiere decir Dios es mi fortaleza, y el libro tiene 48 capítulos. Esto es lo que contiene este libro. No nos vamos a detener mucho en esto. Ok, ahora vamos a ver algo, y es que en la primera visión que aparece en el libro dice que Ezequiel está sentado a la orilla del río, ahí en el lugar donde él estaba siendo exiliado, en el campamento de los judíos, donde estaban allá en Babilonia, y él estaba sentado y tenía su pastelito de cumpleaños, ¿cierto? Pues obviamente no había pastelito de cumpleaños, pero él estaba cumpliendo años. Y entonces él estaba allí sentado, recordando y pues pensando hombre, si estuviéramos en Judá, en este momento yo estaría siendo nombrado un sacerdote. Y de un momento a otro viene y le aparece, y hay una visión, y él empieza a ver una visión, valga la redundancia, ¿sí? Y él ve algo que se llama, posteriormente lo llaman tetramorfo. Tetra es 4 en griego, y morfo es forma, ¿sí? Entonces forma de 4 o 4 formas, el tetramorfo. Y él dice que él ve salir como una especie de carro porque tiene unas ruedas, y ve que hay unos seres que tienen, uno tiene cara de hombre, otro tiene cara de león, otro tiene cara de águila y otro tiene cara de buey. Perdón, otro de buey y otro de águila, si vamos a seguir el orden en el que dice el libro de Ezequiel. Entonces, el hombre, el león, el buey y el águila. Y él dice que está viendo esos hombres y que tienen unas alas, y que sus alas se juntan, y sobre ese cuadrado que ellos 4 forman, que eran 4 seres vivientes, cada uno con 4 caras, y que cuando juntaban las alas, sobre eso había como una especie de tarimita donde estaba el trono de Dios, y que era súper, súper brillante, que era algo supremamente majestuoso. De hecho, la palabra para trono, perdón, para gloria, en hebreo es kabod, y kabod quiere decir algo pesado, algo que es muy masivo, ¿sí? Que es muy, muy, muy masivo, o sea, algo que es inmenso y que es muy pesado. Entonces, por eso a la gloria de Dios le llaman kabod en hebreo, porque es algo muy masivo, es algo muy poderoso. ¿Se acuerdan cuando vimos en el Éxodo que decía que, perdón, sí, en el Éxodo, que decía que Dios había mandado crear el tabernáculo, y una vez crearon el tabernáculo, que lo edificaron, dice que la presencia de Dios llenó el tabernáculo y a todo el mundo le dio miedo, y nadie quería ya entrar al tabernáculo porque la presencia de Dios era muy masiva, era muy pesada para ellos poder entrar. Entonces es más o menos esa la imagen que se da con esta palabra, que la presencia de Dios es algo que lo llena todo, que es supremamente grande. Entonces, ¿por qué tiene esta visión? Ok, yo creo que es un guiño a algo que viene más adelante. Quiero que nos detengamos de pronto un poquito a hablar en este tema del tetramorfo, porque nosotros también vamos a encontrar esto en Apocalipsis capítulo 4, versículo 7, ¿sí? Cuando habla, dice que vio a los seres vivientes que estaban en el trono de Dios. ¿Sí lo han leído en el libro de Apocalipsis? Y está hablando de los seres vivientes, y uno dice, los seres vivientes, eso suena como todo místico, ¿cierto? Como todo raro, como todo poderoso, como todo apocalíptico, porque está en el Apocalipsis, ¿cierto? Pero mire que la idea viene desde Ezequiel. Ahora, vamos a hacer un poquito de teología aquí nosotros, vamos a hacer un poquito de teología, y vamos a hablar del significado de estas palabras en la Biblia. Entonces, dice que hay un ser que tiene cara como de hombre, ¿cierto? Hay otro ser que tiene cara como semejante. Miren que uno es cara como y los otros 3 son como semejantes, ¿sí? El otro es como semejante a un león. El otro es como semejante a un buey, y el otro es como semejante a un águila. Muy bien. Estas imágenes son recreadas desde hace mucha época, desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, esta que está a la izquierda de la pantalla es una imagen supremamente antigua, y esta posiblemente puede ser la puerta de alguna iglesia católica. Cuando estuvimos en Medellín, yo le tomé unas fotos, se me olvidó ponerlas ahí, a una iglesia católica que tiene estas 4 imágenes en su entrada, en la fachada de la iglesia.
Resulta que los teólogos se han dado cuenta que los seres vivientes de los que habla el Apocalipsis y estos seres vivientes de los que habla Ezequiel es como un guiño, como una referencia a la perfección. Miren que los seres vivientes son los que sostienen el trono de Dios, ¿cierto? Según la visión de Ezequiel. Ellos están debajo, encima está la plataforma y ahí encima está el trono de Dios. Creo que tengo una diapositiva para eso. Esto fue más o menos lo que vio él, ¿sí? Unas ruedas, los seres vivientes, una plataforma y el trono de Dios sobre él. Ok, volvamos acá. Y en el Apocalipsis también habla sobre los seres vivientes que están en el trono de Dios. Entonces uno lo ve como algo místico, como algo apocalíptico, que cuando yo vea esa vaina, me voy a morir. Sí o sí, eso ya ahorita viene el fin, es inminente, eso ya llueve fuego y arrasan conmigo y ya yo solo los vi una vez. Y resulta que según los teólogos, el libro o el Evangelio, según Mateo, ¿cómo empieza el Evangelio de Mateo? ¿Quién se acuerda? Con la genealogía de Jesús. Entonces empieza diciendo la genealogía de Jesús. Ahora, eso también tiene un porqué, eso tiene un motivo. Cuando estemos en los evangelios lo vamos a ver un poquito más a profundidad, pero el Evangelio de Mateo fue escrito para judíos. ¿Y cómo así que fue escrito para judíos? Claro, para ellos era muy importante la genealogía. Entonces, arranca con una genealogía. ¿Por qué Marcos y Juan no lo hacen? Porque no era para judíos. ¿Por qué Lucas sí lo hace? Bueno, porque Lucas estaba haciendo una investigación, entonces él también tiene que poner datos puntuales. Pero Mateo arranca con la genealogía de Jesús porque él a los judíos les quiere mostrar, oiga, ustedes escucharon que iba a venir un Mesías, ¿cierto? Y que ese Mesías procedía de la casa de David, ¿cierto? Ah, que sí. Ok, mire la genealogía acá. Aquí está su genealogía. Mire que sí es un rey y mire que sí proviene de la casa de David, de la descendencia de David. Entonces, él arranca con esta genealogía y a él se ha identificado como el Evangelio del hombre, porque está mostrando a Jesús como un hombre completamente. Aunque es Dios, lo está mostrando como un hombre. Después tenemos el Evangelio de Marcos, y el Evangelio de Marcos es identificado con el león, porque en el versículo 3 dice, voz que clama en el desierto, y aquel que ruge en el desierto es el león. Lo identifican con el león precisamente por esta frase, porque está hablando del poderío del Señor. Después tenemos a Lucas, y a Lucas lo identifican con el buey, y es porque el buey es un animal de sacrificio. Y Lucas arranca hablando del sacrificio que tuvo Zacarías. ¿Sí se acuerdan de Zacarías? ¿Cómo empieza el libro de Lucas? Empieza hablando de Zacarías, el papá de Juan el Bautista, que hizo un sacrificio para poder concebir. ¿Sí? Bueno, pues, que hacía sacrificios, mejor dicho, era un sacerdote en ese caso también. Entonces se tiene el sacrificio de Zacarías porque es como arranca el evangelio y se identifica con el buey. Y a Juan, que le apodan el teólogo, los mismos teólogos, porque si ustedes se dan cuenta, el evangelio de Juan es completamente diferente a los otros tres evangelios. Los otros tres evangelios, los sinópticos, uno solamente ve que ellos están como que escribiendo las cosas que sucedieron, están dando como información, pero Juan no está dando información, Juan está dando teología. ¿Qué es teología? Bueno, Dios, logía, es ciencia o estudio, entonces es la ciencia o el estudio que estudia a Dios, valga la redundancia. Entonces la teología, si Juan hizo teología, usted va a ver que Juan explica las cosas. Juan le muestra a usted un poquito más allá. Juan no se lo deja ahí como que, ok, mire, esta es la parábola de las vírgenes y 5 sí llenaron su lámpara de aceite y 5 se quedaron dormidas. No, él cuando cuenta algo lo explica, va un poquito más allá. Juan es mucho más profundo. Entonces, debido a su cercanía con Dios, a su pensamiento teológico, lo identifican con el águila porque es el animal que más alto vuela. En ese sentido, querría decir que entonces estos 4 seres vivientes están representando los 4 evangelios, que a su vez son 4 que representan los 4 puntos cardinales de la tierra. Es decir, que está representando un todo, una perfección, algo masivo, algo muy grande, algo que es perfecto. Ahora sí, vamos a esta imagen. Entonces eso representa la perfección de Dios hacia el hombre. ¿Y cuál es la perfección de? Mire que hay mucha gente que le dice a uno que, bueno, en estos días me preguntaban y me decían, venga, ¿cómo así que dice que los milagros y estas cosas van a cesar cuando venga lo perfecto? Porque dice más, cuando venga lo perfecto, ¿qué es lo perfecto? Entonces, lo perfecto es la palabra de Dios, es Jesús mismo, es el evangelio. O sea, si ya lo tenemos a él, ¿para qué necesitamos nosotros milagros? ¿Para qué necesita Byron y ponerle las manos a alguien y hacer un milagro? Si cada uno de nosotros ya sabe qué es lo perfecto, qué es lo que nos sirve, qué es lo que nosotros necesitamos. Y los evangelios son precisamente eso, lo perfecto. Eso es el evangelio. Las buenas nuevas de salvación, el conocimiento de Dios. Y dice, Ezequiel en ese momento pregunta cuando está teniendo esta visión, él dice, bueno, estoy viendo la gloria de Dios, estoy viendo el trono de Dios. Entonces, ¿dónde está Dios? Si yo estoy en Babilonia. ¿Dios acaso no tiene que estar en el lugar santísimo? ¿Qué hace Dios acá conmigo? Y ahí vamos entonces a entrar en materia. El bosquejo del libro de Ezequiel está dividido en 9 partes, muy importantes donde ustedes van a ver que hay como que unas preguntas y unas respuestas o como que hay una tesis y una antítesis, ¿no? Que a lo último, bueno, todo va a encuadrar o a encajar en una síntesis. Entonces vamos a ver que del capítulo 1 al capítulo 3 va a haber el llamamiento de Dios a Ezequiel como profeta, del 4 al 5, actos simbólicos de Ezequiel, del 8 al 11 la visión del templo, del 12 al 24 el juicio sobre Judá, 25 al 32 juicio sobre las naciones, el 33 será la destrucción de Judá, del 34 al 37 esperanza para Judá, del 38 al 39 esperanza para las naciones y del 40 al 48 la visión de un nuevo templo. Y la primera parte dice así, en el capítulo 1 al capítulo 3 están hablando del llamamiento de Dios a Ezequiel como profeta.
Y Dios le dice a Ezequiel, bueno, usted ya no va a ser sacerdote, ahora a usted le corresponde ser un profeta. ¿Y se acuerdan que habíamos dicho nosotros acerca de los profetas? ¿Cuál era la tarea de un profeta? ¿Cuál era su trabajo? Señora, dar la palabra de Dios, claro que sí, hermana. ¿Alguien más? Excelente, hermano. Considerado la voz de Dios, que ya lo hemos dicho en hebreo, profeta es Naví, y Naví quiere decir boca de Dios, es decir, el que anuncia la palabra de Dios. Y además de eso, él tenía que hacer esto, llamar la atención del pueblo. O sea, si había algo malo, él tenía que llamar la atención inmediatamente. ¿Ustedes se acuerdan la historia de Natán cuando Natán se le acercó a David después de que él tomó a Betsabé y mandó matar a Urias? Es el rey, es el ungido de Dios. Y llega Natán y le dice, creo que te has equivocado, David. Creo que estás haciendo mal las cosas. Y Natán pudo haber sido muerto en ese momento. Pero ese era su riesgo, porque era un profeta. Le tocaba tomar el riesgo. Igual como le pasó a todos los profetas con Acab y Jezabel, que a ellos sí los mataron. Cada vez que un profeta iba y le decía, oiga, mire, es que ustedes están haciendo malas cosas, mátenme en ese profeta. Y los mataban. Pero ese era el trabajo de un profeta. Y tenemos a Ezequiel recibiendo la orden de Dios, donde Dios le dice, amigo, están haciendo cosas malas allá en Judá. Entonces necesito que usted me le llame la atención a toda esta gente. Están adorando a otros dioses. Y hay injusticia social. O sea, los ricos se están aprovechando de los pobres. Es que para que ustedes se hagan una idea, la deportación a Babilonia se hizo en tres partes. En el 598 a.C. llegó Nabucodonosor, sitió la ciudad de Jerusalén, arrasó con la ciudad, bueno, no arrasó con la ciudad, pero sí se logró meter, entonces todo el mundo se entregó. Digo, bueno, sí, hagan lo que quieran. Entonces él sacó a los sabios, a los príncipes, al rey, a los sacerdotes, a la gente importante, a la gente que le servía, y se los llevó. Después, 10 años después, él volvió en el 588 y ahí sí acabó con la ciudad. Y 10 años después, en el 578, volvió por otro grupo de gente y se los volvió a llevar. Por eso dicen que el exilio duró 70 años. Y uno dice, ¿cómo va a durar 70 años si hay un intervalo de 30 años? ¿Cierto? Porque, si se acuerdan cuando vimos Esdras y Nehemías, primero se devolvió un grupo con Zorobabel, después otro grupo se devolvió con Esdras y después otro grupo se devolvió con Nehemías. Entonces hubo tres grupos que se fueron para Babilonia en tiempos diferentes y esos grupos se devolvieron también en tres tiempos diferentes posteriores al exilio. Entonces hay injusticia social y después Dios le dice a Ezequiel, le dice, mire, Jerusalén y el templo van a ser destruidos. Porque en ese momento todavía no lo habían destruido, solamente se llevaron a alguna gente, pero Jerusalén estaba funcionando normal. Tenía todavía algunos sacerdotes, tenía alguna gente rica, tenía alguna gente así que era como pudiente, y entonces ellos eran los que estaban generando la injusticia social, ellos eran los que estaban haciendo cosas malas. Entonces se viene el capítulo 4 y el capítulo 5, y empieza a hablar de unos actos simbólicos que tiene Ezequiel. Y esto es muy llamativo, porque Ezequiel es como que una persona que no quiere confrontar, ¿no? Como que es, pues, de hecho, él iba a ser sacerdote, él no iba a ser profeta. Entonces, él no quiere confrontar a la gente, él como que no le quiere decir la verdad en su cara a la gente, ¿cierto? Y a veces nosotros tendemos a hacerlo muchas veces, como que está la persona aquí el domingo haciendo bulla y uno en vez de decirle, hermano, por favor, no haga bulla, uno empieza ah, sí, y a veces empiezan a hacer bulla en pleno culto. A ver si de pronto la persona las agarra, ¿cierto? Entonces uno le dice a Juan para que entienda a Pedro, ¿cierto? Pero no, y la gente sigue haciendo bulla. Entonces, eso le pasaba a Ezequiel, que él como que no quería confrontar. Él lo que quería era decirle a Juan para que entendiera a Pedro. Y entonces él arranca con parábolas. Estos dos capítulos son mucho de parábolas, como de actos inclusive, porque él dice que se sienta en el suelo y empieza a hacer como una especie de maqueta de Jerusalén, como con barro y con piedritas y toda la cosa, ¿cierto? Y edifica como que el templo y todo, hace como una maqueta, y después viene y la destruye como para que la gente se dé cuenta que va a ser destruido, en vez de ir y decirle a la gente, hey, van a destruir Jerusalén, sino que él empieza a hacer esa maqueta. Después coge una espada y se rasura el pelo a espadazos, como para decir, mire, así como fue cortado mi pelo, así mismo a espada va a ser cortada la tierra de Judá. Normal. Lo más extremo que tuvo que hacer él fue que se amarró y se acostó por más de un año y tenía que cocinar su comida con excremento. Dice inclusive el relato que Dios le dijo que tenía que comer pan de cebada. ¿Se acuerdan qué era el pan de cebada? Ya lo vimos nosotros en estas clases. ¿Qué quería decir la cebada? Pobreza, ¿sí se acuerdan? Digamos que cuando uno se comía un pan de harina de trigo, el pan de harina de trigo era para gente que tenía dinerito, pero los que comían cebada eran pobres, y lo vimos con el libro de Ruth. Cuando dijimos que Ruth fue a cegar, ella estaba recogiendo era cebada, ¿sí? Y ellos en esa época el que comía cebada era porque era una persona pobre. Entonces tiene varios símbolos, ¿no? Le dice, haga pan de cebada, es decir, de lo que come la gente pobre. Y cocínelo con estiércol o con excremento. Pero después Dios le dice, bueno, no con excremento humano, porque le había dicho primero que con excremento humano. Digo, ya no con excremento humano, sino que le va a permitir que utilice el excremento de los animales, de los bueyes. Entonces hágalo con eso. Y sin embargo, él tuvo que comer, usted se imagina, ¿quién de ustedes ha comido sancochito en leña? Yo creo que todos, ¿cierto? Delicioso, porque coge ese sabor a humo, ese sabor a leña, rico. Ahora cámbiale la leña y ponga el excremento. ¿A qué le sabe? Claro, y es precisamente por eso, porque él quería mostrarle al pueblo lo que iban a tener que sufrir, lo feo que iban a comer, el dolor que iban a sentir, la pobreza que iban a experimentar, el castigo de Dios que iban a sentir. Sin embargo, Dios utiliza muchas veces esas figuras, ¿cómo decirlo? Ah, no tengo la palabra ahorita en este momento. Literarias, las figuras literarias. Él utiliza estas figuras literarias para mostrar muchas veces cosas que la gente va a vivir, cosas que la gente va a sufrir. Por ejemplo, cuando veamos el libro de Oseas, uno va a decir, venga, Dios, ¿por qué mandó a un profeta a casarse con una prostituta? Qué locura, o sea, ¿por qué Dios hace esas cosas?
Y es precisamente lo que decía el hermano Byron, es porque son figuras retóricas que utiliza Dios para mostrar, mire, así se comporta como la prostituta, se comporta el pueblo y como seas me comporto yo. O en este caso, dice, así como usted está sufriendo y con todo lo que está comiendo, así le va a pasar al pueblo. Entonces, Dios utilizaba estas figuras para mostrarle a las personas lo que iba a venir, a ver si de pronto se arrepentían. Pero lamentablemente, nadie escuchó, nadie le prestó atención. Y eso nos da entrada al capítulo 8, del capítulo 8 al capítulo 11, donde está empezando a hablar de la adoración pagana en el templo. Entonces es como que Dios le permite a Oseas, iba a decir, a Ezequiel, que vea el templo. Y él ve en el templo que está inclusive este dios egipcio, que se me escapa el nombre ahorita, no me acuerdo si es Osiris, creo que está Osiris en el templo, y ve cómo las mujeres lo adoran, ve cómo adoran otros dioses paganos, y él dice, en el templo del Señor tienen dioses y los están adorando en este momento. Entonces miren cómo ya la maldad del pueblo había crecido tanto, o sea, ya no tenían pudor, ya no tenían respeto ni siquiera al templo de Dios, o sea, ya lo llenaron de ídolos. No es como que usted vaya y se tome una cerveza allá afuera en la calle sin que nadie lo vea, que usted venga y se la tome aquí sentado en pleno culto el domingo. O sea, más o menos es algo así, ¿sí? Como que yo digo, me voy a robar las vueltas de mi mamá, del mandado que me mandó a hacer. Y otra cosa es usted en vez de ofrendar es meter la mano y sacar la plata de la ofrenda. Y, o sea, ya es mucho descaro, ¿no? Más o menos. No estoy dando ideas tampoco, ¿no? Porque el domingo entonces ahora, ok. Entonces es como que ese tema de que hombre, ya es mucho descaro. O sea, una cosa es que usted vaya a un lugar alto, que adore a un Dios por allá escondido donde nadie lo vea, y otra cosa es que erijan estatuas ya directamente en el templo de Dios. Ya es mucho descaro. Entonces él ve como el trono de Dios, o sea, este mismo, del que hablamos hace un ratito, ¿qué pasó? Este, este trono se va volando y dice que se va volando hacia el este, o sea, el oriente, ¿no? El este es el oriente. A mí me cuesta mucho comprender eso. Pero el este es el oriente, entonces dice que se va volando hacia el oriente. Claro, si usted mira un mapa, usted ve que aquí está el mar Mediterráneo, aquí está Israel, bueno, Judá está por aquí abajito y Babilonia está por acá. ¿Hacia dónde? Hacia el este, hacia el oriente. Entonces, esto refleja que Dios está huyendo, bueno, no está huyendo, él no está huyendo, él se está yendo. Dios está yendo del templo porque la adoración cambió. La gente empezó a hacer cosas malas dentro del templo, pero se va hacia el oriente. Entonces también es un mensaje para decirle al pueblo que está en el exilio, no, porque está olvidando a los que están en Judá, pero le está diciendo a los del exilio, yo estoy con ustedes. Me voy a exiliar yo también con ustedes. Me voy a quedar allá con ustedes. No se preocupen. Esto no va a durar toda la vida. Esto va a durar solamente un tiempo y yo voy a estar con ustedes allá, en Babilonia. Entonces él se fue para allá con ellos. Y se fue porque él necesitaba recoger el remanente fiel de Israel. ¿Han escuchado esa frase? El remanente fiel de Israel. Es que a veces nos dicen a nosotros, usted es el remanente fiel. Las ovejas poquitas que no se fueron del redil. Eso. Entonces él va por su remanente fiel porque él va a volver a traer a su pueblo de nuevo a Judá para entregarles la victoria. Y él se va a cuidar ese remanente de esas ovejitas. Y ahí entra el capítulo 12 al capítulo 24. Y es el juicio sobre Judá. Y también aquí vemos, esto es una colección de poemas, y aquí se ven parábolas y alegorías que utiliza Ezequiel para, otra vez, porque no quiere decir las cosas de frente. Él no quiere expresar las cosas directamente, sino que él va a poner figuras retóricas, va a poner alegorías para poder mandar un mensaje. Entonces él dice que Israel es como una vara quemada e inútil. O sea, no sirve para nada realmente, ya está quemada. Las varas, si ustedes se acuerdan, por ejemplo, cuando uno dice, ¿qué había dentro del arca del pacto? ¿Quién se acuerda? La vara, los 10 mandamientos y el maná, ¿cierto? ¿Qué era maná? ¿Se acuerdan qué era maná? ¿Qué quiere decir maná? ¿Se acuerdan? Lo vimos aquí como en 4 clases lo dijimos. No, literalmente quiere decir qué es eso. ¿Sí se acuerdan? Literalmente quiere decir qué es eso. Eso. Porque no sabían cómo, porque qué es eso. Entonces dejémoslo así. Entonces ellos lo vieron caer y dijo, maná. Dejémoslo así, maná. Como qué es eso, maná. Bueno, lo dejaron así. Eso quiere decir maná en español. Ok, entonces dice que dentro del arca del pacto estaba la vara de Aarón que reverdeció. Entonces eso era muy, muy útil para los pastores, porque con eso ellos espantaban los lobos, espantaban los osos. No sé qué tipo de vara usaban para espantar un oso, pero con eso espantaban los osos, ¿cierto? De pronto era bueno, no sé. También espantaban leones con esas varas. Eran varas milagrosas. Y aparte de eso, dice también que cada príncipe de cada tribu tenía también su vara, como su callado. O sea, eso era como por decirlo así, casi que como una corona para las personas que eran muy importantes. O sea, el terrateniente, la persona muy importante, tenía una vara. Era como símbolo de estatus, ¿no? Tener una vara. Y si es una vara que está quemada y que es inútil, pues no sirve para nada. Eso más bien se bota. Entonces aquí les está diciendo, mire, ustedes eran el apoyo de un rey, de una persona muy importante, de una persona con alcurnia, pero en este momento ustedes son una vara inútil. Ustedes a esa persona ya no les sirven para nada. Es como decirle, Israel era la niña de los ojos de Dios y ahorita no es nada, absolutamente nada, porque son inservibles. Israel es una esposa mala y rebelde. Y eso hoy en día es normal, menos contigo, mi amor, porque tú sí eres buena y no eres rebelde.
Pero eso es muy normal que las mujeres sean malas y rebeldes. O sea, hoy en día la liberación femenina dice, yo me mando sola, yo hago lo que yo quiera, porque a mí nadie me manda. Ya va a mandar la foto. Ok, entonces dice que, pero si nosotros nos vamos a la época en la que fue escrito esto, nosotros sabemos que había un patriarcado donde era el hombre el que mandaba y la mujer no podía tomar sus propias decisiones, sino que la mujer era casi como una propiedad de su esposo. Pero si esa propiedad era mala y rebelde, entonces era vergüenza para su esposo. Y más o menos eso es lo que quiere decirle Ezequiel a Judá. Le dice, mire, usted es la esposa de Dios, pero usted es una mala esposa y es una esposa rebelde. Usted viene a ser la vergüenza de su esposo. Imagínese usted que le digan, usted es la vergüenza de Dios. Bueno, ni siquiera así. Alvarito, ¿cuántos hermanos son en su casa? No, que 3 o 4. Bueno, solo es un ejemplo, ¿no? Ah, pero usted es la vergüenza de sus papás. ¡Uy, qué duro! Eso, usted es la ovejita negra de su casa. Muy duro, supremamente duro. Si así pasa con los papás, ahora imagínese, usted es cristiano, sí, usted es una vergüenza de cristiano. O sea, yo creo que Dios lo ve y se esconde para que no los mezclen, para que no diga, sí, este es hijo mío o algo así. Imagínese usted qué vergüenza que le digan a uno eso. Capítulo 19. Israel es un león, muy peligroso, pero que ha sido capturado. ¿Usted ha escuchado ese chiste que dice que muerde como una piraña mueca? Eso. Entonces, imagínese una piraña, pues, ¿por qué son conocidas las pirañas? Pues por sus dientes, ¿cierto? Porque arrancan carne. Es una piraña mueca, qué pecado, imagínese usted. ¿Qué va a hacer? Nada. O sea, sin dientes. Una piraña mueca, una piraña sin dientes no sirve para nada, ¿cierto? Entonces, más o menos eso es Israel. Israel era una nación grande, poderosa, que todo el mundo le tenía miedo. De hecho, cuando estuvo David como rey, a Israel lo tenían ahí como que quieto, porque esa nación tiene lo suyo. Pero ahora es una nación que todo el mundo va y conquista. Todo el mundo que pasa por ahí va y les roba algo, va y les mata soldados, va y les hace lo que se les da la gana, porque Israel ahora es tierra de nadie. Por ahí pasa todo el mundo y hace lo que se le da la gana. En el capítulo 23 dice que Israel es como 2 hermanas promiscuas. Y ahora imagínense, si era una deshonra que la esposa mala y rebelde, ahora dos hermanas promiscuas. Ahora es peor todavía, ya es al doble. ¿Sí? Y la promiscuidad no se habla por temas sexuales, sino por temas de idolatría. ¿Sí? Porque Dios habla de que su pueblo está fornicando con otros dioses, pero no se lo imagina fornicando con otros dioses. O sea, ¿qué hacían? Eran prácticas sexuales. No, es que se habla de la infidelidad, de la adoración, exacto, de la infidelidad en la adoración a Dios. Entonces, si yo voy con este Dios y después voy con este y después voy con este, hay un libro para los que les gusta mucho estudiar que es muy bueno, que se llama El Antiguo Testamento ahorita les doy el nombre de esta persona, pero él está hablando de que en la época del Antiguo Testamento habían muchos dioses y cada dios era un dios jurisdiccional. Entonces, por decir algo, había un dios de Bogotá, un dios de Ibagué, un dios de Cali, otro de Medellín, ¿cierto? Y si usted se iba de Bogotá para Medellín, entonces usted tenía que saber cómo era el nombre del dios de allá de Medellín, porque el dios de Bogotá no cubría allá, porque él no puede ir a pasar por encima del dios de Medellín, entonces como que van a chocar, entonces él solamente lo cuida en Bogotá y ya nomás usted sale de Bogotá, pues tiene que encomendarse a otro dios. Y ellos tenían dioses para todos, que el dios de la lluvia, que el del sol, que el de los cultivos, que el del amor, que el de yo no sé qué, que el de sí sé más. Y Dios era el dios de los ejércitos, Jehová, ¿sí? Así lo llaman, Jehová de los ejércitos. Entonces, este escritor, ahorita hago memoria y les digo cómo se llama. Este escritor dice que nosotros no podemos contener a Dios en una sola cosa. No, yo no puedo decir, Él es el Dios de los ejércitos, porque Dios es incontenible. Porque Dios no solo es el Dios de los ejércitos, también es el Dios de la vida, el de la muerte, el de la creación, el de la destrucción, el del día, el de la noche, el del agua, el del fuego. O sea, Él es el Dios de todo. Yo no lo puedo contener en una sola categoría. Y eso era lo que pasaba en esa época. Ellos eran contenidos, entonces había un Dios para cada cosa. Y por eso ellos eran promiscuos de manera religiosa, porque ellos se acomodaban al mejor postor, al que les sirviera en ese momento. Juicio sobre las naciones. Ah, Eso está en el capítulo 25 al 32 y habla de que Filistea, Amón, Moab, Edom, Egipto y Tiro, que eran las naciones que eran vecinas de Israel, llevaron al pueblo de Israel a que ellos fornicaran en pos de otros dioses. Entonces Dios dice, los voy a castigar, porque por su culpa mis hijos se desviaron. Es como si usted conociera, digamos, su hijo se volvió un borracho y usted conociera a la persona que lo indujo al trago. Yo creo que usted no va a querer esa persona. Dice, ay, venga para acá, papito, yo le ayudo. Que dice, no, venga para acá, papito. Yo trato de mirar a ver cómo lo corrijo, ¿no? Porque, de hecho, está llevando a mi hijo a que haga cosas malas. Entonces Dios dice, yo los voy a castigar a todos ellos. Porque también, aparte de eso, sus reyes se creen dioses. Y eso era una constante. De hecho, nosotros en el Apocalipsis vamos a ver muchísimas referencias a dioses en el Apocalipsis precisamente porque está hablando de Domiciano, está hablando de Nerón, está hablando de Calígula, o sea, está hablando de muchos emperadores romanos que vivieron en esa época porque ellos no creían ser solamente emperadores, ellos se creían dioses. Y los reyes de la época de estos imperios tan grandes decían que ellos eran dioses o que eran hijos de los dioses. Entonces se creían dioses. Y adivine quién va a castigar a toda esta gente. Babilonia.
Dios mismo dice que Él va a levantar una nación llamada Babilonia para que castigue a Judá y para que castigue la maldad de las naciones alrededor. Pero aparte de eso, también dice que va a levantar otra nación, el imperio caldeo, para que vaya y castigue a Babilonia, porque también los babilonios son malos. O sea, Dios empieza a jugar con los reinos y dice, este me sirve para castigar a este y este me sirve para castigar a este otro. ¿Sí? Él mismo empieza como si estuviera en un tablero de ajedrez acomodando fichas. Este me sirve para esto, y este me sirve para esto, y este me sirve para esto otro. Y empieza a acomodar sus fichas. Y se viene la destrucción de Judá. En el capítulo 33 nosotros vamos a ver que viene un hombre que está todo pobre, todo andrajoso, todo flaco y feo, así como yo, y llega allá acabado precisamente a Babilonia, y Ezequiel le pregunta, ¿qué está haciendo ahí? Y él le dice, mire, se nos metieron, nos tumbaron las murallas, nos tumbaron el templo, arrasaron con la ciudad. Jerusalén ya no existe. A ver si me devuelve hasta allá. Y se acuerdan que eso ya lo había profetizado del capítulo 1 al capítulo 3, lo había profetizado. Dios se lo había dicho a Ezequiel, que Jerusalén y el templo iban a ser destruidos. Sin embargo, ellos guardaban la esperanza de que no sucediera, pero como la gente no escuchó, como nadie prestó atención, entonces nadie corrigió, y llegó Dios y retiró su apoyo y fue destruido Judá. Bueno, Jerusalén específicamente. Pero como hubo un castigo, ¿se acuerdan que hubo un juicio para Judá? En el capítulo 12 al 24 que estuvimos hablando, también hay una esperanza para Judá. Y en el capítulo 34 empieza a hablar de un rey mesiánico, y aquí ustedes ya van a empezar a entender un poco la historia del Nuevo Testamento y desde dónde viene este rey mesiánico. Y lo hemos hablado muchas veces, que los judíos hoy en día no confían, bueno, no creen que Jesús sea el Hijo de Dios, porque el Mesías que ellos estaban esperando, Hamashiach en hebreo, quiere decir el ungido. O sea, no es como que un rey, no es como pues un superhéroe, no, es el ungido de Dios. Es decir, David también fue el Hamashiach de Dios, Salomón también fue el Hamashiach, pero este es un poco diferente porque este venía a liberar el pueblo de la opresión. A estas alturas, como lo hemos hablado muchas veces, obviamente ellos están esperando un rey guerrero, con armas, con un ejército, que venga a liberar el pueblo porque necesitamos liberación física. Y esa es la promesa que hay en el capítulo 34, solo que ellos no la entendieron bien, porque dice que va a haber libertad, pero no les está diciendo que va a haber libertad física. La libertad que nosotros conocemos es una libertad espiritual, es una libertad de conciencia, es una libertad psicológica, es una libertad sentimental, es una libertad diferente. Pero ellos estaban esperando una libertad de su reino, de su territorio. Dice en el capítulo 36 que va a tener un nuevo corazón el pueblo, porque recuerden que el pueblo tenía un corazoncito de piedra, era duro, no comprendían, no entendían, no hacían caso. Entonces Dios dice, voy a poner un corazoncito blandito para que toda mi palabra pueda entrar y pueda ser mella. Y después viene como una metáfora del Valle de los Huesos Secos, y es una metáfora acerca del Estado de Israel y de la relación y la ruptura que tienen ellos con Dios, porque él empieza a ver un valle donde hay un poco de esqueletos tirados en el piso, son huesos secos, y Dios le dice, presta atención, cómo de esos huesos se va a empezar a formar vida. Y él empieza a ver cómo los huesos se van apilando uno al lado del otro y empiezan a salir empiezan a salir músculos, empieza a salir carne, empieza a salir piel, se empiezan a unir cuando se forma el hombre. Y también nos está llevando a que nosotros recordemos la creación en Génesis capítulo 2, cuando Dios crea al hombre y le está mostrando que va a llegar un momento de la vida donde Él va a regenerar al hombre. Él va a regenerar al pueblo. Ahora, nosotros que somos cristianos ya comprendemos todo eso, ¿no? La regeneración nuestra viene después del bautismo. Sin embargo, ellos en esa época, pues, era muy difícil para ellos comprender digamos, estas metáforas. Después viene la esperanza para las naciones. Dice que Dios derrota la maldad entre las naciones y ahí ellos empiezan a personificar a alguien llamado Gog. ¿Ustedes han escuchado eso? ¿A Gog y a Magog? ¿En qué libro de la Biblia? Otra vez en el Apocalipsis. Creo que es en el 24. Pero miro mi copia. No, 28. Entonces dice que, vea, por ejemplo, en el Génesis, en el capítulo 10, en el versículo 2, si no estoy mal, o versículo 3, dice que están dando la genealogía de Sem, Cam y Jafet, los hijos de Noé, y Jafet viene a ser el abuelo de Gog. Cuando esas genealogías salen, ya de por sí le tienen que decir a usted que son reinos. Por ejemplo, Canaán. Canaán era un reino, pero fue el nombre de una persona, ¿sí? Por ejemplo, Israel. Israel fue un reino, pero fue el nombre de una persona, y así por el estilo. Entonces Gog aparece, y como son los primeros pobladores de la tierra, ellos le ponían el nombre del reino, pues su propio nombre. Entonces, en este momento se personifica la maldad como Gog, que era rey de un lugar llamado Magog, ¿sí? Y en ese reino hay, bueno, él se junta con 7 personas, con 7 naciones, que son de los 4 puntos cardinales del mundo antiguo conocido. Eso va a representar la maldad en su máxima expresión, toda la maldad del mundo. Entonces él dice que va a luchar contra ellos porque Gog se rebeló en contra de Dios, tipo faraón, con el pueblo de Israel, y dijo, no los voy a dejar, los voy a oprimir, los voy a matar a todos, y Dios lucha contra Gog y derrota a Gog en la batalla de Magog. Si ustedes van a la lectura, van a encontrar que hubo un terremoto y los quemaron 2 veces, y tú uno dice, venga, se murieron en el terremoto, ¿cómo los va a quemar?
¿sí? Y aparte los quemó 2 veces, o sea, está como rara la lectura, pero vuelve y juega, para que ustedes no crean que esto fue literal, es solamente una metáfora, y las metáforas pues no tienen sentido, realmente, las metáforas solamente nos muestran a nosotros un mensaje que se quiere transmitir. Y lo que quiere decir es que Dios lucha contra la maldad, o que va a luchar contra la maldad y la va a derrotar. Voy a correr un poquito más. La visión de un nuevo templo, y ya esto es el final del libro, porque habla de la visión de un nuevo templo, y Ezequiel tiene como que un guía turístico celestial que lo lleva como a un recorrido virtual por el nuevo templo, ¿cierto? Le da unas medidas, le dice que el templo va a ser mucho más glorioso que el templo de Salomón, que va a haber una nueva ciudad, le muestra cómo es la ciudad y le dice que va a ser mucho más hermosa que Jerusalén. Sin embargo, nosotros vemos que han habido 3 templos, ahorita están en la construcción del 4 templo, no sé si ustedes lo sabían, están reconstruyendo el templo de Jerusalén en este momento, pero o están por lo menos en un proyecto para hacerlo. La primera construcción del templo fue la de Salomón, la segunda la hizo Zorobabel, y la tercera, Herodes el Grande. Él fue el que reconstruyó el templo por tercera vez, porque la primera vez lo construye Salomón y lo derrumban los babilonios. Después viene Zorobabel y lo reconstruye después del exilio, y en el periodo intertestamentario el imperio seleucida destruye el templo y lo vuelve a reconstruir Herodes el Grande, y por eso hay templo cuando está Jesús en el Nuevo Testamento. Y después en el año 70 el mismo imperio romano destruyó el templo, por eso solo queda el muro de los lamentos, y ahorita lo quieren reconstruir de nuevo. Pero entonces uno dice, el templo más hermoso solo fue el de Salomón, porque el de Zorobabel era un templo chiquitito porque no habían casi recursos. Y Herodes, pues con todo y su ego grandísimo, él lo reconstruyó, pero no lo hizo igual que el de Salomón. Entonces, ¿por qué en Ezequiel dice que hay un templo que es mucho más grande, que la construcción es más hermosa, que la ciudad es más hermosa? Así nunca jamás se volvió a ver la gloria del templo así de grande como la de Salomón. Eso nos lleva entonces a ver el significado de las visiones. Entonces, mire, primero, hay algunos que creen que será cumplido de manera literal algún día. O sea, todavía no se ha construido el templo, no se ha construido la ciudad, pero va a llegar el día, hermano, va a llegar el día en que Dios va a permitir que el templo y la ciudad sean construidas porque todos vamos a habitar allí. Esa es una de las creencias. Otra de las creencias es una representación simbólica de la presencia de Dios con su pueblo en el reino mesiánico, o sea, en los 1000 años de los que habla el Apocalipsis, ¿cierto? Ese es el reinado mesiánico. Allí, en esos 1000 años, vamos a vivir en esa ciudad y va a estar ese templo. ¿Qué creemos nosotros? Para nosotros, ese gran templo hermoso y esa ciudad hermosa representa la llegada del Mesías. ¿Por qué? Por estas 5 razones. Mire, dice que hay un arroyo que sale del templo. Es un arroyito que sale del templo, baja por las escaleras y cuando llega a la ciudad se convierte en un gran río, en un río fuerte, que tiene mucha corriente, que arrastra con fuerza. Ese río posteriormente va a llegar al valle del Mar Muerto. El Mar Muerto se llama así porque no tiene fauna ni flora, porque tiene tiene una alta concentración de salinidad y no hay ninguna matica ni ningún animalito que pueda vivir por ahí cerquita, por eso se llama el Mar Muerto. Y la metáfora o la historia que está viendo Ezequiel, esa visión que está viendo Ezequiel, dice que el río pasa por ese lugar y a medida que por donde él va pasando va dejando vida. Van saliendo árboles, van saliendo animalitos y evoca más o menos otra vez la creación, el jardín del Edén. Nos lleva al jardín del Edén en el capítulo 2 del libro de Génesis y empieza a mostrar cómo de la muerte Dios saca vida. Solamente con pasar de la muerte él está sacando vida. Y se acuerdan que cuando estábamos viendo los libros del Pentateuco, estábamos diciendo que Dios creó un jardín de Edén para que el hombre estuviera allí aparte, porque sí habían hombres afuera. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando de dónde salió la mujer de Caín? Caín dijo, póngame un sello porque me van a matar. ¿Y pues, de dónde? Si solamente eran ellos. Entonces dijimos que sí había más gente por fuera del jardín, pero la gente estaba en el jardín porque Dios los quería a ellos separados, diferentes. Que santidad quiere decir separado o apartado para Dios, ¿sí? Entonces, Dios les crea ese jardín y les dice, mire, los voy a poner aquí, los voy a tener aquí como tiene uno a los hijos, ¿no? Como que no se caiga, que uno no se suba allá, que eso, que uno los quiere tener aquí como en una burbujita para que no les pase nada. Eso quiere Dios con nosotros. Después el hombre peca, se separa, se va, se aparta. Entonces Dios vuelve y les dice, mire, estamos en el monte Oreb y ustedes están a punto de entrar a un lugar llamado Canaán, que es la tierra prometida, que yo les voy a dar. Pero no maten, no roben, no cometan adulterio, no mientan, no codicien la casa ni la mujer de su prójimo, santifiquen las fiestas, honren a padre y madre. ¿Para qué lo hacen? Porque los quiero diferentes, los quiero entre la burbuja, ¿sí? Yo no quiero que ustedes hagan lo mismo que hacen los demás, los quiero diferentes. Y Dios siempre estuvo buscando que el hombre sea diferente. Hoy en día, nosotros en la iglesia, ya que somos cristianos, 5000 años después, Él nos dice, los quiero diferentes. Ustedes están hoy aquí en la iglesia y no se están tomando una cerveza allá afuera porque Dios los quiere diferentes. Porque Dios quiere que seamos diferentes. Entonces ahí es donde Él dice, yo quiero que volvamos otra vez a ese Edén. Para que ustedes vivan en una burbuja. No los quiero contaminados con el resto del mundo. Dice que vamos a estar separados de nuevo. Y el libro termina diciendo, Ezequiel termina contando que la ciudad tiene un nombre. Y la ciudad tiene un nombre muy particular, que no es Jerusalén, sino que se llama Jehová Samá, en hebreo, que quiere decir, el Señor estará allí. Así tal cual como está hoy en día aquí entre nosotros.
En este momento el Señor está aquí con nosotros reunido. Dice su palabra que donde 2 o 3 se encuentran reunidos en su nombre, Él está en medio de ellos. Y Él está aquí con nosotros en este momento. ¿Por qué creemos entonces nosotros que esa figuración o esa visión de ese templo es Jesús? Aquí está. Estas son las razones por las cuales nosotros creemos que la visión de Ezequiel del templo es la llegada del rey mesiánico. Ellos no lo entendieron, nosotros hoy en día sí lo entendemos. Mis hermanos, que Dios los bendiga, me les robé 2 minutitos. Nos vemos la próxima semana con el libro de Daniel, si Dios quiere. Vamos a pasar a la oración y entonces así quedamos despedidos.